compacto de algunos legisladores que hoy sí lo debatieron previo a la votación, que no fue finalmente. Estas son algunas de las rupturas. Pero no fue así. ¿Cómo fue? No pasó de esa manera. Cambiemos, no sé, al contrario. Cambiemos, no quería dar quórum, cuando la oposición juntó el quórum, sí. Cambiemos, baja al recinto, sí, y se sienta el recinto. No se va. Se queda para, se queda para engrosar y para que no lleguen a darle los 2 tercios. ¿Y a la hora de la votación qué pasó? Cambiemos se levantó, no dan los 2 tercios. No van a dar, se levanta. A la hora de la votación, Cambiemos votó en contra. Levanta la sesión, ¿no? A la hora de la votación, Cambiemos votó en contra. Entonces, ganaron los votos de la oposición. Ganaron los votos de la oposición, pero necesitaban los 2 tercios. Porque se quedó Cambiemos y votó en contra. Los de Cambiemos se quedaron y votaron todos en contra. Entonces, de esa manera, si bien perdieron la votación nominal, no se llegó a los 2 tercios. No llegaron a la votación final. Sí, no se llegó a los 2 tercios. Necesitaban no 2 tercios porque no pasó por comisión. Exactamente. Necesitaba una mayoría especial de 2 tercios y no se llegó porque Cambiemos se sentó ante el quórum. Sí, se sentó y votó en contra. Cambiemos votó en contra de los legisladores de Cambiemos votaron en contra de los proyectos para retrotraer las tarifas. Fueron, como había quórum, porque hoy Clarín puso, en su título de etapa puso, Cambiemos bajó, se logró quórum y se debate el tema. No, Cambiemos bajó porque como había quórum, se sentó para que no le dé, porque si no era el 2 tercios de los presentes. Entonces Cambiemos se quedó, pues echaron la colita en la banca y votaron en contra de todos los proyectos, de la unificación de los proyectos. Cambiemos baja, lógicamente, porque el quórum ya estaba. Claro. Si no, no baja. Por supuesto. Se ríe detrás de bambalina como pasó por supuesto. Vemos un fragmento de algunas declaraciones de legisladores. Dale. La situación es la siguiente. Muchos de esos proyectos tienen un costo para el Estado que no está siendo evaluado. Entonces, lo que se pretende es que se siga un trámite normal. ¿Cuál es el trámite normal? Que vayan a la Comisión de Presupuesto y en la Comisión de Presupuesto se evalúe cuánto es el perjuicio o el gasto que eso puede generar en el Estado y en función de eso analizar cada proyecto. Yo creo que vamos a llegar a una síntesis de entre todos los proyectos, son más de una veintena de proyectos, de una solución o una propuesta mejoradora. Esto es lo que nosotros pretendemos. Pretendemos que no sea una cuestión de tribuna, de efecto de campaña o peguémosle al Ejecutivo que es fácil. Yo creo que a ningún presidente le gusta tener que estar haciendo lo que está haciendo el Ejecutivo, el presidente Macri, de ordenar el Estado. Es el rol que nos dio la sociedad, ordenar el Estado. Ahora no podemos caer en la tentación de lo que hace la oposición, de tirarnos un montón de proyectos y votárselos sin saber cuánto es el costo de eso y qué significa para el resto del Estado. Entonces, para que tengan una idea, es como que mañana nosotros querramos impulsar algo sin saber cómo lo vamos a pagar. Entonces, esa situación es la que realmente es muy engorrosa y por eso no estamos acompañando. Sí lo vamos a acompañar una vez que se evalúe desde la comisión una propuesta que se cuantifique y sea superadora. Creo que el tema de las tarifas llegó para quedarse y no se va a poder eludir esta crisis que hay con el precio de las tarifas, simplemente con el mecanismo del oficialismo de usar los 2 tercios para impedir el tratamiento de los proyectos, ni con parches. En este punto lo que está entrando en contradicción es la tremenda ganancia de las empresas a partir de los millonarios subsidios que han recibido y que siguen recibiendo, tanto a nivel nacional como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Y las enormes ganancias que siguen recibiendo como resultado del tarifazo con los topes paritarios del 15% que tenemos la mayoría de los trabajadores, con las jubilaciones de 7.660 pesos. O sea, no se puede seguir sosteniendo la superganancia de las empresas con la transferencia de recursos de los trabajadores. Y eso es lo que está entrando en crisis y obviamente no se resuelve con el pago en cuotas de la tarifa. Está demostrando claramente que hay una voluntad mayoritaria de la Cámara de Diputados de votar afirmativamente y de tratar afirmativamente alguna solución para la problemática de las tarifas, para la problemática del tarifazo, ponerle algún límite, pero como no tenemos un proyecto que tenga despacho de todas las comisiones, nos falta la Comisión de Presupuesto, el reglamento de la Cámara dice que necesitamos los 2 tercios, entonces tenemos la mayoría, pero no los 2 tercios, entonces no podemos avanzar más allá de lo que avanzamos hoy. El miércoles que viene habrá reunión de la Comisión de Presupuesto, trataremos allí de darle dictamen para que la semana que viene podamos tener una nueva sesión y allí sí tratar claramente lo que está pasando, digamos, ¿no?, alrededor de la problemática de las tarifas. Son 29 proyectos los que estamos tratando hoy. Claramente nosotros ya venimos planteándolo desde la semana pasada, que un proyecto como este tema, el tema de las tarifas, que tiene de alguna manera
también afectación fiscal y la mayoría tienen también reducción impositiva, hay que tratarse en las comisiones, hay que analizar el impacto fiscal y luego, si hay un proyecto de dictamen unificado, poder llevarlo al recinto. Ayer las comisiones dictaminaron, pero todavía falta análisis de la Comisión de Presupuesto, que tiene que ver la afectación fiscal, porque claramente están, por ejemplo, proponiendo la reducción del IVA sobre las tarifas, y eso por supuesto también afecta a las provincias. No nos olvidemos que el IVA es un impuesto coparticipable, por lo tanto desde ahí me parece que el análisis hay que hacerlo primero en las comisiones y luego llevarlo al recinto, y el mejor ejemplo es esto, ¿no? Hoy 29 proyectos estamos considerando acá, 29, cada uno con sus diferentes características, muy distintos cada uno de ellos, y por lo tanto no era el ámbito para discutirlo, sino el ámbito eran las comisiones, como corresponde con todos los proyectos que se presentan en la Cámara. Todavía no hay un proyecto, cuando haya un proyecto habrá que analizarlo, nosotros sí tomaremos posición, nosotros lo que sí creemos que hay que ser responsables en cuanto a ver qué planteas cuando planteas una medida que tiene impacto fiscal, porque por supuesto, sobre todo el kirchnerismo ya gobernó 12 años, sabe lo que es gobernar y sabe que no puedes tomar cualquier medida sin analizar cómo se puede pagar esa medida, y me parece que desde ¿Es viable congelar las tarifas? Nosotros creemos que no, si hubiera sido así tan fácilmente lo hubiéramos hecho, porque en definitiva somos conscientes de que la reducción de los subsidios impacta sobre todo sobre los sectores que tienen más dificultades para poder pagarlas, y en ese marco sería muy fácil poder hacerlo, pero no hay una cuestión de que el sistema de subsidios que se vino del gobierno anterior fracasó, y claramente tenemos una política energética que la estamos revisando, y parte de eso de la normalización es reducir justamente el tema de los subsidios, sobre todo para quienes menos los que no lo necesitan. Por supuesto que mantenemos la tarifa social y siempre está la posibilidad de mejorar la tarifa social. Me parece que el camino creo que es mejorar la tarifa social y ver cómo hacemos para que el impacto sobre la clase media sea menor. Bueno, algunas de las palabras de los diputados nacionales después del debate en el recinto. El debate que por momentos estuvo caliente y tuvo algunos cruces y algunos chispazos. Entre ellos estuvo Agustín Rossi también. Que mencionábamos al inicio del programa las patadas, las patadas en la piña del diputado Contigiani, que a vos te gustó el discurso. Sí, me pareció muy interesante, muy interesante, porque planteó que que en realidad lo que no se discutía era el fondo, y que acá lo que se había era privatizado la energía en Argentina, con temas que lo venimos charlando acá en este programa desde el año pasado. Uno fue... ¿se acuerdan, no? Cuando se tomó la decisión del gobierno de quitar el barril criollo para tomar como referencia el costo del combustible. Lo contábamos el año pasado. Argentina lo que hacía era, decía, ¿cuánto nos cuesta producir un barril? Y en base a ese costo de producción se estipulaba el precio después en el surtidor. Bueno, este gobierno dijo, no, vamos a sincerarnos como el mundo, lo que sé yo, y abandonó esa forma de medir y se mide cuánto cuesta un barril de petróleo en el mundo, digamos, a venderse. La diferencia es 7-1 más o menos de la diferencia de costo, con lo cual ahí tenés un tema que tiene que ver con el combustible. Y el otro tema lo tenés con las tarifas, en donde Kicillof planteó lo mismo hoy en el Congreso. Hay que ver un solo dato, muchachos. ¿Cuánto crecieron las acciones de las empresas que distribuyen energía? No de la EPE, que es pública, de las privadas que distribuyen energía. La que menos creció desde que asumió Mauricio Macri y tomó la decisión de quitar los subsidios, creció el 400%. Sí. La que menos creció, 400%. La que más creció, el 800%. O sea, son 8 veces más ricos los dueños de esas empresas. Se entiende, ¿no? Digamos, hoy hablábamos de los subsidios, que es uno de los componentes de la factura. Aquí dejaron de sacarlo, lo dejaron de pagar, digo, en Córdoba, dejaron de subsidiar en Santa Fe, dejaron de subsidiar un montón. Viene el cuadro, digamos, de ayer cómo afectaba a la provincia, a cada una de las provincias. En Capital Federal ayer tuve la posibilidad de hablar con Raúl Lamberto. Dice 2 o 3 cosas, dijo que son interesantes. La comunidad política, la sociedad política está acostumbrada a cacarear después de que suceden las cosas porque se come la puteada de la gente. Los concejales, los diputados, los senadores, los gobernadores, los intendentes, los presidentes comunales, todos. Pero ninguno van a la audiencia pública. Muy poquitos. Cada vez las audiencias públicas se caen, son raquíticas, digamos, directamente hacen lo que quieren las empresas. Segundo, siguen subsidiando Capital Federal como nunca. Siguen subsidiando, pero como nunca. Hoy la diferencia es, en la Avenida Libertador mostramos ayer en el programa Ciudadanos mostramos 2 facturas. Una de Denor por 1.600 pesos, con mismo consumo, la misma cantidad de kilowatt,
en Capital Federal, en Libertador, en Avenida Libertador, y otra de una cooperativa en Tacural. La cooperativa de Tacural, aquí en la provincia de Santa Fe, pagó más de 5.000 pesos contra 1.500, 1.600 pesos que pagaba el mismo consumo en Capital Federal. Es mentira que no se lo subsidia con mucha fuerza a Edenor. Habría que ver porque cada provincia le pone el precio al kilowatt de acuerdo al consumo. Digo, no es el mismo precio que tiene el kilowatt en Santa Fe ni en Córdoba, hay que ver qué componente tiene de la empresa provincial de acuerdo a los impuestos, de acuerdo a la cantidad de consumo y qué componente tiene la compra granel en la provincia de Santa Fe o la producción factura de la cooperativa dice sin subsidio, o sea, directamente no hablan del subsidio. Y en la factura de compran el kilowatt de Edenor, en la factura de Edenor, un sello gigante, ¿viste cómo eran las barreras de los peajes? Sin subsidio nacional. Bueno, este es con el subsidio nacional, con subsidio del Estado Nacional. Ahora te lo voy a mandar a la producción como para poder, porque no queríamos mostrar ayer, lo mostramos a penitas. O sea, la factura llega con la leyenda con subsidio nacional. Sigue subsidiando el gobierno nacional a full a Capital Federal. Un dato que se publicó recién, hace un ratito, que me parece interesante para dimensionar, en el blog Nestornautas. ¿Saben cuánto es del presupuesto municipal lo que Corral nos va a generosamente... Bueno, yo no vivo en Santa Fe. Les va a los vecinos de la ciudad de Santa Fe generosamente a poner del presupuesto para subsidiarle las tarifas de la luz? El 0,28% del presupuesto municipal. Es en total lo que Corral dijo. ¿Cuánta plata es? 0,28%. Ahí te digo con números. Es 16 millones de pesos. Es lo que tiene en lo que hoy está recibiendo la EPE, digamos. Es lo que está presupuestado en el presupuesto 2018 que va... son 16 millones de pesos con un presupuesto municipal de 5.800 millones de pesos, ¿no? Y un dato a tener en cuenta, a ver, después hagamos la estimación que en esa misma nota publican. El intendente dijo que era el 10% lo que se iba a descontar de las tarifas, de lo que va a pagar los vecinos. Lo dice la ley que está... Le va a representar un 10% menos. Aproximadamente, entre un 10 y un poquito más, dijo también. Bueno, los cálculos que hacen desde esta misma publicación es que en realidad es el 6% del precio básico. El 6% del precio básico, sin los impuestos y más, que es interesante. Si lo tomás por los ingresos, la EPE dice, bueno, tengo tantos de ingresos de facturación. ¿Cuánto representa dentro de ese ingreso por facturación? El 3,15%. Sí. Vamos a ver, después hay que ver las facturas cuando esto pase, cuando el intendente mande la nota efectivamente, lo que anunció, vaya a la EPE, creo que son como 3 meses hasta que... 90 días, sí. 90 días hasta que se pueda rescindir, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuándo termina siendo, ¿no? Acá están diciendo que va a ser un poco menos que lo que dice. Sí, porque volviendo al tema que planteaba Rodrigo, las audiencias públicas que te mencionaba Lamberto, no va nadie porque es, diría Galassi, el perro ladrándole a la luna. Estás ahí haciendo catarsis y después no tiene ningún beneficio vinculante. No, son vinculantes. O sea, en cierta forma, cuando vos no tenés una cierta cantidad de objeciones, ya lo vuelven vinculantes. Es la legitimidad que tienen las empresas para decirte te voy a cobrar el 30%, el 40%, el 50%. Vos no tenés ninguna objeción o tenés muy pocas, es como si fuera que ganan por mayoría los argumentos a favor de que haya ese aumento. Pero es no vinculante. Pero si la querés dar vuelta... La querés dar vuelta, tenés diversas acciones. Pero acá hay una cuestión importante. Desde el año 2009 que no hay un defensor del pueblo nacional, desde la época del cordobés Mondino, que se peleó con el kirchnerismo. Igual yo te pregunto, ¿para qué desde el año 2009 al santafesino el defensor del pueblo en este caso? Sí. No, porque la competencia es federal. Sobre estas cuestiones y el único que te da competencia es a un defensor del pueblo nacional. No, pero si porque un defensor del pueblo provincial, por ejemplo, puede presentar un amparo colectivo para que se suspendan los aumentos. Yo le pregunté a Lamberto en la radio, digo, ¿por qué la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe no toma la vía judicial? La respuesta de Lamberto fue, ¿por qué hay que agotar las instancias políticas? Mi repregunta fue, ¿de qué instancia política me está hablando? ¿De esta del Congreso de hoy? Digamos, está más que claro que no hay más instancia política. La gente, mientras tanto, el tema es que los jueces no le dan competencia a los defensores del pueblo si no lo pide, en este caso, el defensor del pueblo de la nación. Y hace desde el 2009 que no se envía un pliego para reemplazar a Mondino, que en aquel momento fue el último defensor del pueblo de la nación. Tengo mis dudas sobre eso que decís.